Buenas tardes. Agradecemos la presencia, aunque a distancia, de los medios de comunicación que vehiculicen las ideas que desde este grupo político pretendemos hacer llegar a la ciudadanía. Recordando nuestra responsabilidad, como no podía ser de otra forma, en lo que es la impronta localista y la Melilla reivindicativa que tanto fue nuestra vestimenta en las últimas elecciones generales, la cual también nos quedamos a 179 votos de la victoria en el Congreso de los Diputados, no olvidamos que nuestra responsabilidad añadida es intentar hacer llegar a través de correa de transmisión, a través de conciencia colectiva y a través de reivindicación en ideas, lo mejor para nuestro pueblo. Y lo mejor para nuestro pueblo en este momento en el cual se debaten los presupuestos generales del Estado para nuestro país en el Senado, a nuestro modo de ver, precisa unas enmiendas muy concretas atendiendo a las circunstancias que tenemos en Melilla, que no son otras que la quiebra del modelo económico, que la falta de recursos y que la falta de atención para poder arrancar y garantizar el bienestar social de las nuevas generaciones y de Melilla. Dicho esto, el Grupo Coalición por Melilla, a través del partido amigo Compromís, ha presentado 5 enmiendas, 5 enmiendas que van a servir no solo como preguntas o enmiendas en el Senado, independientemente de que se debata o se apruebe en tanto en que la estrategia del Gobierno conlleve a no debatir o debatir, sino que sirvan también como proposición no de ley y como interpelaciones y que obliguen al posicionamiento en las distintas comisiones y a la aprobación de estas propuestas que obviamente son muy beneficiosas para el pueblo de Melilla. La primera es en referencia a lo que es un clásico en reivindicación de Coalición por Melilla, el servicio público. El servicio público nosotros hemos sido los únicos que hemos estado defendiendo prácticamente en 20 años, me estoy refiriendo al transporte aéreo, al modelo público. En 20 años, los últimos años, el Partido Popular despertó y hizo suya también la reivindicación nuestra, aunque con matices. La nuestra sigue siendo en la dirección de garantizar un servicio y una ruta estratégica que sirva de impulso y de motor económico para nuestra ciudad. Y eso solo tiene una interpretación, y es que todos los ciudadanos nacionales deberían tener una fácil ayuda o una ayuda para poder llegar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Lo que antes se decían que eran las autopistas o la autovía de Melilla, obviamente se debe conjugar con los precios del transporte aéreo. Por eso nosotros pedimos que las rutas estratégicas, las que conectan Melilla con el primer aeropuerto internacional, con nuestra capital, puedan definirse como rutas estratégicas y sean subvencionadas las líneas y no los residentes. Eso sí que podría cambiar realmente lo que es el impulso a la economía de nuestra ciudad. Que un madrileño, un catalán o uno del País Vasco o incluso un malagueño le cueste venir a Melilla lo que le puede costar desplazarse de una provincia a otra en carretera. La segunda enmienda que pensamos que es importante también y que a modo de disposición adicional a los presupuestos que se pueden contemplar es una enmienda que permita el registro especial de buques y navieras. ¿Por qué esta enmienda? Por una sencilla razón. Pensamos de que esta es una medida que podemos conseguir con relativa facilidad en la negociación política y puede ser muy beneficiosa para el puerto de Melilla. Sabéis ustedes que la economía de una ciudad, su referente es la actividad que pueda tener el puerto. Y saben ustedes que la actividad que tenemos en el puerto es deficiente en tanto en que dependía mucho de lo que es la ciudad próxima. Cualquier economía debe tener 2 brazos de asistencia
para poder realmente garantizar el impulso. Y el modelo económico que nosotros hemos estado defendiendo siempre ha sido el Tratado de Buena Vecindad, es un brazo económico que no tenemos que abandonar, y el otro es las medidas que nos puedan permitir la autosuficiencia o la independencia económica. Es decir, todas las cosas que podamos hacer en nuestra tierra tenemos que hacerla para favorecer la economía. Esta es una enmienda que, vuelvo a repetir, estar contemplada en la legislación vigente como una de las ciudades que puedan permitir el registro de buques y de empresas navieras junto a Canarias. Ahora mismo solo hay una, que es Canarias. Puede facilitar mucho la economía y la inversión en nuestra ciudad. La tercera enmienda es para lo que es el modelo económico que presentamos hace meses, lo que se ha debatido en el plan estratégico, lo que el presidente de la ciudad también ha contemplado a la hora de hablar de fondos europeos, y la reivindicación, obviamente, que cabe en nuestra ciudad, que es la zona económica especial. Esta es un modelo que, con prontitud, dependiendo de nuestro Estado y no de la Unión Europea como la Unión Aduanera, puede conjugar claramente lo que es las mejores circunstancias que favorezcan la inversión en nuestro pueblo, la baja fiscalización y, sin ninguna duda, la producción. ¿Por qué? Porque, mire, es el secretario general de Naciones Unidas y es el Banco Mundial quien en los 30 últimos años determinaron que el mejor instrumento para impulsar la economía de una zona deficiente es la zona económica especial o la determinación de zona económica especial. La cuarta enmienda es en referencia a la bonificación de mercancías. Entendemos que se nos está tratando de forma desigual a Canarias. Canarias, la bonificación de las mercancías es del 100%. Entendemos que la normativa de la Unión Europea contemplada en el Reglamento 3577 del 92 determina claramente que Melilla y Ceuta deben contemplarse igual que Canarias en referencia a la bonificación de las mercancías, y que ahora mismo nuestra bonificación es del 75% y la de Canarias del 100%. Pedimos la del 100%, obviamente. Y la última enmienda es en referencia a lo que es el elemento, la protagonista o el protagonista, perdón, de lo que va a ser la determinación de las nuevas generaciones de nuestra ciudad, que son los jóvenes. Melilla tiene 30 puntos más de paro juvenil que la media nacional. Estoy hablando concretamente, para no equivocarme, de 41,5 como media nacional determina el paro juvenil frente al 71,89 en Melilla, es decir, más de 30 puntos, lo cual nos debe llevar a una conciencia en reivindicación y en compromiso con lo que dice nuestra Carta Magna. El segundo artículo de la Carta Magna habla del principio de solidaridad y el artículo 178 regula o contempla el imperativo de trabajar por los desequilibrios de los territorios. Melilla tiene 30 puntos más en paro juvenil. Debe entenderse por el legislativo que se debe atender de una forma especial las reivindicaciones en este pueblo, que obviamente no tenemos recursos, que nuestros jóvenes están carentes de preparación y de formación más que en ninguna otra comunidad, y que el puerto donde desembocan es en el puerto del paro. Por lo tanto, nosotros pedimos aquí no solo esta atención, sino además que se cree la creación de fondos del desempleo juvenil de Melilla de forma específica, que se cree igualmente con carácter formativo a estos jóvenes, como no puede ser de otra forma, y que además se modifiquen la normativa necesaria para facilitar la contratación laboral y para la contratación y para la subvención de la seguridad social. En este sentido, nosotros pensamos que invertir en este desequilibrio es corregir no solo
un elemento añadido a nuestra situación preocupante de nuestra economía, sino alcanzar ese principio que emana de nuestra Carta Magna y que nos tiene que comprometer a todos los ciudadanos españoles, que es el ir en la dirección de la igualdad, sobre todo en la conquista de derechos. Si hay alguna pregunta al respecto, si no... Buenas tardes a nuestros teleoyentes que nos siguen. Buenas tardes a los compañeros periodistas. Buenas tardes, presidente. Esperamos a que los compañeros periodistas empiecen a formular las preguntas que consideren a bien. El compañero Ángel, de Onda Cero, comenta: llevo 2 minutos de retardo por el error en el enlace, así que hago ya las preguntas. Y pregunta: ¿qué mejora puede aportar ese registro de buques? También señala en qué se puede traducir. Asimismo, pregunta: ¿cómo valora la declaración de interés público de la línea de Motril? Sí, bueno, hay 3 preguntas en una. El registro de buques favorecería a la venida de buques y de empresas navieras. Obviamente eso ya de por sí atrae beneficio, inversión y ocupación en nuestro territorio melillense y nacional. En ese sentido, yo creo que combinado aún con nuestra demanda de zona económica especial y con espacios de baja fiscalización, no solo favorecerá esa avenida, sino que la hará interesante e interesada. Y por lo tanto, creemos que es una medida política que no conlleva mucho gasto en referencia a nivel nacional a las arcas públicas del Estado y que a nosotros nos va a beneficiar muy mucho. La segunda cuestión es sobre los servicios públicos de la línea marítima. Hombre, yo aquí tengo que hacer 2 reflexiones. Una en positivo, que es tremendamente beneficiosa para nuestra ciudad, la declaración de servicio público de ruta estratégica en la línea marítima Motril-Melilla. Se añade más a esa reivindicación que tanto hacemos en declarar las rutas estratégicas como rutas protegidas por el Estado, y eso se llama servicio público, sino que además quiero hacer otra segunda reflexión que deja en evidencia claramente la traición que supuso en su momento el Partido Popular, concretamente el señor Imbroda y el señor Conesa, al hablar a los ciudadanos melillenses de que esto no era posible por incumplir la normativa europea. Esto no fue posible con el Partido Popular, esto es posible hoy con el nuevo Gobierno. Mire, hay 3 cuestiones que el Partido Popular le ha hecho a este pueblo que no podemos olvidar, porque le ha hecho un daño terrible y no se pueden entender y no lo han podido explicar al día de hoy. Una es esta, la traición a los transportes, que era la reivindicación más deficiente. El servicio público fue desterrado por el Partido Popular, el modelo público, durante 17 años. Nos mandaban a Cuba. Mentían al pueblo de Melilla, decían que no es posible, que la normativa de la Unión Europea no era posible. Hoy ya empezamos a andar en esa dirección. La segunda traición que ha cometido a este pueblo ha sido en algo sagrado para proteger la salud del pueblo de Melilla. Es el bloqueo a todo un hospital que hoy necesitamos por la situación de la pandemia. 8 años de bloqueo por parte del Gobierno del Partido Popular que impidieron que hoy pudiéramos tener ese gran hospital que tanto nos hace falta. Y la tercera cuestión, que es también una traición al pueblo de Melilla, es rechazar 75 millones que venían a Melilla, igual que fueron a Ceuta. Y aquí nunca llegaron porque el presidente de entonces se dedicó a defender a Génova y no al pueblo de Melilla en los fondos de suficiencia. Ceuta fue más inteligente, el presidente Vivas, y obtuvo 75 millones en años consecutivos, mientras que nosotros en años consecutivos hemos perdido 75 millones.
Eso es una traición que no podemos olvidar a los intereses del pueblo de Melilla. La compañera Rosa, de Cadena SER, comenta en otro orden de asuntos y pregunta: ¿qué le parece el procedimiento de reparto de las cestas de Navidad anunciadas por el área del Mayor? También comenta, por otro lado, el Partido Popular acusa a su partido de impulsar una red clientelar con dinero público mediante el regalo de las cestas navideñas y la modificación de los contratos de limpieza y jardines. ¿Cómo valora esta acusación? Bien, el Partido Popular está inmerso en una estrategia que lo define dos palabras: la defensa de la cosa nostra. Eso es lo que define la estrategia del Partido Popular. Y eso a veces pues deja al descubierto la insensatez y el absurdo, ¿no? La antología del disparate en ideas políticas es que se le critique a un gobierno que quiera ocuparse en una circunstancia tan triste como es esta de nuestros mayores. Eso no hay por dónde cogerlo. Y obviamente, si lo que se refiere es a la metodología o a las medidas para el control de que obviamente no se vulnere ninguna normativa sanitaria, no se puede entender desde la sensatez que una consejería dicte unas normas contrarias a otra consejería del mismo gobierno. Obviamente se entiende que dentro del cumplimiento y de lo establecido en las normativas que rigen la protección de la salud. Pero la medida es una excelencia y hay que aplaudirla. Que se preocupen por nuestros mayores es algo que debería ser una obligación de todos y no una crítica de un partido que ha tenido vocación de gobernar durante 20 años. La compañera Mamen, de Cadena COPE, le da las buenas tardes, presidente. Comenta: el Partido Popular ha pedido hoy la dimisión de Hassan Mohatar por pedir y recibir como diputado a la oposición 2 ayudas de promesa. Y pregunta: ¿cree en este caso si debería dimitir? Entiendo que a la pregunta le falta una precisión muy importante, que es la ubicación de esa afirmación, que es obviamente en el 2018 en responsabilidad de oposición. Y por lo tanto, en ese sentido, me salpica 2 reflexiones. 2 reflexiones, la primera, obviamente que hay que responder con claridad lo que se pregunta, y es que cualquier ciudadano melillense, o yo diría del territorio nacional, cuando es empresario y no tiene responsabilidad de gobierno y puede colaborar con la economía del país o de la ciudad, si rechazara una ayuda de fondos europeos para contratar personal o para la expresión empresarial, obviamente yo entendería de que es un poco imbécil, ¿Por qué? Porque los fondos europeos, a través de promesas, lo que se pretende es dinamizar la economía de una ciudad a través de los empresarios. Y si el empresario de turno es un ciudadano que no tiene responsabilidad de gobierno, obviamente si rechaza esa ayuda es un poco imbécil en el sentido propio de la imbecilidad, es decir, que su coeficiente de inteligencia es bajo, no en el sentido de ofender a los imbéciles, sino que no han llegado a un nivel de inteligencia para entender esto. Pero pudiera pensar en otra reflexión que caería más en el absurdo de lo absurdo, que el Partido Popular, teniendo responsabilidad de gobierno durante 20 años ante el paraguas de la protección de la acción de gobierno de promesa, denunciara algo que es un derecho de un ciudadano en su periodo de gobierno, me parece que no hay por dónde cogerlo. Solo en las 2 palabras que definen al Partido Popular a la hora de marcar una estrategia bastarda, que es la cosa nostra. Mustafa, de Melilla Hoy. Hoy ha sido elegido Jesús Delgado Aboy como consejero de promesa por el cupo de CPM. Y pregunta: ¿qué les ha llevado a cederle este puesto? Bien, una pregunta muy precisa y tiene una respuesta muy precisa. Mire, estamos viviendo en una situación tremendamente difícil en nuestra ciudad.
Difícil en lo que supone la protección o el quebranto al primer derecho fundamental que tienen los seres humanos, que es la protección de la vida, la salud. Difícil en el aspecto más importante para garantizar cualquier estructura sanitaria que conlleve a la defensa del primer derecho fundamental, que es la salud, la economía. Y obviamente se le exige a todos los representantes del pueblo que estén a la altura, que estén a la altura. A nosotros, a CPM, no se nos escapa el agradecimiento a un señor que se fugó, se fue o que está en el grupo no adscrito de Vox y que ha apoyado unos presupuestos generales de la ciudad para garantizar el servicio al pueblo de Melilla. No se nos escapa que apoyó las modificaciones crediticias para atender las partidas de COVID, entre ellos Melilla colabora, entre ellos a la gran parte de las familias que necesitaban una atención en momentos determinados, y no se nos escapa la responsabilidad que se tiene de los 25 diputados y en este caso de este diputado que ha estado defendiendo Melilla. Melilla, la palabra Melilla. Nosotros, obviamente, en ese sentido pensamos que al apoyar esos presupuestos y al tener necesidad de que haya más diputados, obviamente, que tengan en la mente en estos momentos la defensa de Melilla, tengan su voz representativa. Y por eso hemos cedido esa voz representativa a este diputado que es Jesús Delgado. Como lo hemos cedido a otros representantes del sector de la ciudad, como son los empresarios en la autoridad portuaria o incluso en promesa a otros señores. Por lo tanto, nosotros no solo nos parece razonable, sino que además creo que es una forma de ir predicando lo que tanto necesitamos en Melilla, que es que aunque militemos en partidos distintos, en este caso no milita en ningún partido, pero sí tiene el acta de diputado y, por lo tanto, si él expresa apoyo a las reivindicaciones, a las medidas que van al servicio del pueblo de Melilla, es de justa medida facilitar esa representación. Por eso hemos querido facilitarla. ¿Que podía hacerla también el Partido Popular? Y no lo ha hecho. Por algo será. Bien, la compañera Rosa, de Cadena SER. Perdón, ha habido un error en el chat. La compañera Ainara, del Faro de Melilla, le da las buenas tardes, presidente. Comenta, esta mañana se presentaron los presupuestos de la ciudad y pregunta, ¿qué valoración hace de ellos? Sí. Bien, supongo que la consejera de Hacienda en un momento más preciso hará una lectura detallada de todo lo que supone este presupuesto, que para este grupo político es el presupuesto más importante de la historia democrática de nuestra ciudad. Es el más alto, tiene 36,4 millones más que el anterior, 327 millones. Es más elevado que el presupuesto de Ceuta, aún cuando el componente de inversión es también el histórico. Tenemos cerca de 50 millones en inversión, 29 millones más que el ejercicio anterior, y es un presupuesto que va a determinar 3 líneas de actuaciones muy importantes, muy importantes. El capítulo de inversión va a ser determinante. El capítulo de atender a las familias melillenses, pienso que es el presupuesto que mejores resultados va a tener en asistir a las familias melillenses en esta situación tan importante de pandemia y de crisis económica, y sobre todo es el presupuesto que va a servir de impulsor para que el horizonte que tanto hemos dibujado empiece a ser una realidad, en un escenario que también reivindicamos y que queremos que sea una realidad. ¿Cuál es el horizonte? Los grandes proyectos que tantas veces hemos definido como elementos que producirían muchas bondades en la economía de nuestra ciudad, y cuál es el contexto, obviamente, esa zona económica especial que estamos reivindicando, que va a favorecer muy mucho que el inversor esté cerca de nuestro territorio, que junto con un presupuesto impulsor pueda garantizar
una economía saludable en dirección a la conquista del bienestar social de todos los melillenses. La compañera, ahora sí, Rosa, de Cadena SER, asevera: como presidente de un partido mayoritario en el Gobierno, ¿tendrá información de qué áreas va a ocupar la nueva diputada? Y pregunta en relación a la aseveración: ¿se va a ceder alguna área de CPM, alguna función o competencia? Ya contesté a esta pregunta en otra rueda de prensa y obviamente me tengo que remitir a ello. Es competencia de la acción de gobierno del presidente de la ciudad y es competencia de la consejería pertinente, que en este caso es la Consejería de Medio Ambiente. Obviamente, vuelvo a repetir, hay unos acuerdos y unos pactos que se produjeron en su momento que pueden ser revalidados o pueden ser modificados en clara dirección al compromiso del entendimiento en servir al interés general de los melillenses. Bien, si no hay ninguna pregunta más, podríamos dar por concluido el turno de preguntas. Pregunta a la compañera Paqui, del Melilla Hoy, sobre la designación de Jesús Delgado. Dice que es porque apoyó los presupuestos de 2020, pero estos fueron aprobados por unanimidad. Y pregunta: ¿por qué entonces al diputado no ha escrito y no a otros que también apoyaron las cuentas? No, se equivoca. Ojalá fuese un apoyo por unanimidad. El Partido Popular, si algo hay que criticarle, es que no actuó como hizo el Coalición por Melilla en momentos de crisis económica y no de pandemia, que apoyaron 2 y no 1 presupuestos de la ciudad que regían el gobierno del Partido Popular. Estoy hablando de esa crisis económica y de un gobierno que presidía el señor Zapatero y que en Melilla nosotros apoyamos esos presupuestos. Hemos reclamado en esta situación un comportamiento igual del Partido Popular y ni siquiera en los presupuestos de modificación de COVID, ni siquiera en los presupuestos de la ciudad han apoyado. No han apoyado. Es decir, los presupuestos y las modificaciones de cuentas solo han sido apoyados por el Gobierno y un diputado que es el diputado no adscrito. Hay que agradecérselo públicamente. Pero más allá de agradecerle ese sentido de apoyar en situación difícil las cuentas que van a beneficiar o van a perjudicar a los melillenses en caso de que no se aprueben, porque si hubiéramos hecho casos a la actitud y a la decisión del Partido Popular, el melillense no hubiera tenido las inversiones que se han hecho a lo largo de este año. Lejos de agradecerlo, yo creo que la voz representativa que tiene de urna no se le puede ocultar, no se le puede censurar o quitar o anular. Lo único que hemos hecho es facilitar desde nuestra representación y desde nuestro amor a nuestra tierra que otro que no milita en nuestro partido pueda expresar esa idea que ya ha expresado la Asamblea y que son acordes a la responsabilidad de apoyar al pueblo de Melilla en situación difícil. Y no de coincidencia política, ni tan siquiera de coincidir en una idea política, sino, vuelvo a repetir, en el compromiso de responsabilidad con servir al pueblo de Melilla. Bien, pues parece que esa ha sido la última pregunta de los compañeros periodistas. Agradecer la presencia y la paciencia que han tenido por el lapso que hemos tenido en la conexión y desearles buena tarde. Muchas gracias.